Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Hoy iniciamos con otra narración que va desde el versículo 15 hasta el versículo 26. Pablo visita a Santiago y a los ancianos de Jerusalén. A ver, ya llegó entonces, ¿se acuerdan la última vez? Por lo menos que nosotros leímos, encontramos en que Pablo se había encontrado con Santiago, con Pedro, con Juan. Fue en el capítulo 15, el famoso concilio, ¿verdad?, de Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén. Pablo visita ahora todo este pasaje que comienza del versículo 15 hasta el versículo 26, nos habla de esta visita. Entonces, preocupación, Pablo, transcurridos estos días hicimos los preparativos del viaje y subimos hacia Jerusalén. Nos acompañaron algunos discípulos de Cesarea que nos llevaron a la casa de Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo donde nos hospedamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo, con todos nosotros, fue a encontrarse con Santiago. Los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a contarles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuantos lo escuchaban glorificaban a Dios y le dijeron: «¿Ves, hermanos, cuántos miles han creído de entre los judíos y todos son celosos observantes de la ley? Pero han oído decir acerca de ti que entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni caminen conforme a las tradiciones. ¿Qué vamos a hacer? Porque todos sabrán que has venido. Entonces, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Úneteles y purifícate y paga por ellos para que les rapen la cabeza. Así todos sabrán que no es cierto lo que se ha dicho de ti, sino que vives rectamente y cumples la ley. En cuanto a los gentiles que han creído, ya le hemos ordenado, después de deliberar, que se abstengan de la carne inmolada, los ídolos, de la sangre,
de los animales estrangulados y de la impureza. Entonces Pablo al día siguiente tomó consigo a aquellos hombres y, habiéndose purificado, fue al templo para declarar el cumplimiento de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Lo que nosotros encontramos aquí en este versículo que va desde el 15 hasta el 26. Ya mañana, entonces, porque se vuelve a tocar un tema esencial y fundamental en todo el caminar de los primeros momentos del cristianismo, que es el ser cristiano, el seguimiento de Jesucristo y la ley de Moisés, es decir, el judaísmo. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? ¿Vamos a seguir viviendo las tradiciones? ¿Vamos a seguir haciendo los ritos de los judíos? ¿O el cristianismo significa algo más, entendiendo que en la persona de Jesucristo, con su pasión, muerte y resurrección, se ha restaurado el mundo? Es decir, se ha cumplido el cumplimiento de lo que Dios había prometido y había dicho en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, ¿cómo tenemos que vivir esta realidad? Bueno, entonces, al llegar a Jerusalén, Pablo participa de una importante reunión con la iglesia de Santiago. ¿Quién es Santiago? Santiago es el que ahora en este momento está al frente, es el primer obispo de Jerusalén, el que está al frente de las comunidades cristianas judías en Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí.
Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 21 siempre, ahora mirando los versículos que van del 15 al 26. Pablo, que va a visitar a Santiago, ya Emaguría lleva, es el hermano del Señor, primer obispo de Jerusalén. Ellos que siguen siempre dentro de la tradición judía. Ellos absolutamente todavía no se están desprendiendo, porque claro, están en un ambiente judío y ellos entienden el cumplimiento, ciertamente el cumplimiento, pero cumplimiento que continúa con los ritos del judaísmo. Pablo, sin embargo, al estar fuera de Jerusalén, al estar predicando fuera, y donde vio que los paganos se iban adhiriendo al cristianismo, a esta propuesta del evangelio, Ireneo de León tiene una frase maravillosa, si por lo menos yo está formada, para mí es maravillosa, cuando dice, la gloria de Dios es el hombre viviente. El hombre viviente. Quiere decir, ñande yara hoy potá lleva entero a todos nosotros seamos felices. Ñandego peñane corazón o popoana o perereana lleva pero uy awe. Anila ñande corazón perere, pero por situaciones de dificultades o de problemas o de angustias o de preocupaciones. Se corazón perere. Ama no magato, porque allí preocupa y tere. No. Tiene que ser en todo caso un morirnos de alegría, ¿verdad? Un corazón perere, pero porque entendemos que había sido la gloria de Dios. Es el hombre viviente. Significa que a Dios nosotros le glorificamos en la medida en que el hombre es feliz. Todos estamos llamados a ser felices. Porque muchas veces ñandego la ñapo ñande la ya poena petape bai ya poran hueve ñande yara yo ñande petape pona ñande iba habe ya po petape iba hina jama pope ubita pe hape ubita ñande pope ñande con la ya po anina pila ya poi pate ñande yara ari ya Dios no me quiere, Dios no me escucha. O si no, yo suelo decir en forma de chiste, a nivel tomaba ahí, pero yo algunas veces suelo decir, pobre diablo, que todo el mundo le tira el fardo al diablo, que el diablo es el que hace todo contra mí. No, nadie el diablo lo yapán de correr. Dengo, al final de cuentas, Lari yapán aprenderé, coe lari ñanduro, jari, cuano, eva peñan de yara yerende. Y todos somos conscientes, todos sabemos lo que Dios nos pide. Entonces depende de nosotros, ¿verdad? El camino que vamos a tomar. Moto para allá, pues cuida ñeinas, moto para yaguatata ñei. Eso es esencial y fundamental, ¿verdad? Pero parece que nosotros nos quedamos un poquitito atrás. No estamos dando estos pasos elementales y fundamentales que Dios nos pide, ¿verdad? Bueno, pero eso lo digo así, de una forma para que entendamos que aquí, cuando Pablo va y visita justamente a Santiago y a los ancianos de Jerusalén, es porque está buscando este encuentro del hombre con Dios. El encuentro tiene que ser un encuentro profundo, personal del hombre, porque la gloria de Dios es el hombre viviente, es la realización del hombre. Aba veñan de pues te bendica tú la oicola o sufrí. Entonces nosotros somos también responsables porque como comunidad tenemos que hablar de esto. Y menos todavía, queridos amigos, queridos hermanos, y esto sí que es muy importante, menos todavía que nosotros seamos los culpables, que nuestros hermanos, que nuestra comunidad esté sufriendo a causa de nosotros. Porque ya han de mondá, porque ya de sobrefactura, porque ya han votado y la añan de comunidad, ya han votado y la añan de familia, ya han votado y la añan de Mirescobe, ya han votado y la añan de Atiguazupe, a nuestra iglesia, ya han votado y ya han votado y ya han votado y ya han votado y se, ¿entienden? Eso es un peso aún mucho mayor porque nosotros entonces estamos siendo culpables. Quiere decir que de ahí surge el famoso pecado social, porque todos somos responsables y todos tenemos que ayudarnos a que la gloria de Dios sea el hombre viviente, el hombre realizado. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento.
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza MGO. Has cambiado mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque te amo, aunque esta canción suene mal. Pintado tu amor. Mil dudas te sigo entregando, y todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo, y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo, y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo, y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonríes
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda lo más hondo de tu ser, el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Los ángeles cantan y la tierra proclama, ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Los ángeles cantan y la tierra proclama, ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Ven y adoremos.
nosotros, para siempre estará, que resuene en la tierra, este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. La promesa cumplió. La promesa cumplió. Ha nacido el Salvador. Ha nacido el Mesías. La promesa cumplió. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Estamos leyendo y mirando un poco esta narración que viene desde el versículo 15 hasta el 26. Hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Esto es lo que nos narra aquí, ¿verdad? Entonces, Yayupí, imagina, Yajá, imagina, vamos hasta Jerusalén. Este es el deseo de Pablo. En el capítulo 20, versículo 16, decía que Pablo estaba con prisa. Dopetagua suyo y no se quiere entretener, dice, por Asia. Porque ahí estamos a beber comunidad entero que te oye porque tema hoy a Paguasú y cual Pablo ñaña mongueta mi que ya es a mí que ya japonesa vagina. Le llama en todo caso a Mileto, por no que ahí la Pablo uñembotado y hace como un sínodo, un encuentro. Ahí él mismo se hace una síntesis personal. Va la shayapo va la ayapo va a sufrir va ahí pendré lleva. Amon be use jagüere PM el evangelio de Jesucristo. Amon waje jagüere PM peñan de yarañe. En fin, todos estos elementos esenciales, ¿verdad? De un caminar y de una historia de Pablo es lo que se está narrando y se está contando. Bueno, ahora ya estamos mucho más adelantados. Pablo ya pasó por varios lugares, ya está viajando después de ese encuentro con los presbíteros, con los ancianos de Mileto, ¿verdad? Ahora entonces dice, subamos a Jerusalén. Pablo y sus compañeros finalmente estaban en camino ya hacia Jerusalén. Están ya en la última partecita. Y el profundo amor de Pablo por sus hermanos, hermanas, los judíos, hacía cada viaje a Jerusalén y esto lo tiene o lo hace sentir demasiado importante. A él mismo, pero sobre todo a la misma comunidad. Y esto después él también lo va a narrar nuevamente. Lo vamos a encontrar posteriormente en la carta que vamos a estudiar después oportunamente, que es la carta a los romanos, ¿verdad? El capítulo 9, del versículo 1 al 3, él vuelve a hablar de esto mismo. Vuelve a sentirse de esta manera del 1 al 3. Entonces, en esta introducción, cuando él comienza a dirigirse, le escribe, miren que aquí en esta carta encontramos la síntesis de su teología, de lo que él fue predicando. Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia con el Espíritu Santo lo atestigua. Siento una gran tristeza y un incesante dolor en mi corazón. En efecto, desearía estar yo mismo bajo la maldición, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Es decir, que él tiene este gran deseo, quiere estar con sus hermanos, quiero incluso sufrir y estar con ellos en esta situación, no los quiero abandonar absolutamente,
no quiero que ustedes se sientan de esa manera. Bueno, y entonces por eso el profundo amor de Pablo, aquí se demuestra el amor de Pablo para con su comunidad. Esto es lo que él está viviendo y está sintiendo. Y así entonces, cada viaje que él realiza es un viaje para que todos entiendan, se copo jahuin, apeala se imena benabitebe, apeala se poje kaina, así upeala yuyeina benabitebe ya yo esa mi hangma, ñañamindu mi hangma beñan de yarañe, va epala isea ñande, va isa bañan de yagüero guatata jina beñan de yararape. Y así entonces nos narra, ¿verdad? Y nos dice que ellos llegan a la casa de Nasón de Chipre, un antiguo discípulo, donde nos hospedamos, dice Pablo. Bueno, pero importante que tengamos en cuenta esa primera parte, este primer versículo que hoy estamos subrayando de este capítulo 21, era del 15. Transcurridos estos días, hicimos los preparativos del viaje y subimos hacia Jerusalén. Todo lo que era anteriormente, todo lo que fuimos viviendo y todo lo que fuimos escuchando nos decía que Pablo, a pesar de que escuchó de muchos labios, de muchos hermanos que insistían y le decían, Pablo, por lo menos, Anila Bejola Jerusalén, pero sin embargo Pablo está convencido. ¿Pero por qué? Y acabamos de decir, por ese gran amor que siente hacia su pueblo, ese gran amor que siente hacia su raza. Porque después justamente en esta narración sentimos y sentiremos cómo Dios va actuando y orando a través de Pablo y sus compañeros. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estamos explorando una conocida colección de enseñanzas de Jesús, llamada El Sermón del Monte. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con la gente pobre e insignificante de su época y afirmó que Dios estaba iniciando el rescate del mundo a través de él y de ellos. ¿De qué estaba rescatando Dios al mundo? Bueno, es un rescate del tipo de mundo que nosotros hemos creado con nuestro egoísmo y desprecio por los demás que deriva en violencia. Y es un rescate que nos introduce en comunidades de amor sincero y respeto. Jesús describió este tipo de vida usando una antigua palabra bíblica, justicia. Una persona justa es aquella que hace constantemente lo correcto ante Dios y con los demás. Jesús dijo que los que viven de esta manera están entrando en el reino de los cielos. Está bien, pero la vida es complicada. En una situación cualquiera, ¿cómo se supone que vamos a saber lo que significa hacer lo que es correcto para todos? Sí, esa es la pregunta. Así que recuerda, Jesús era israelita y el pueblo de Israel tenía una respuesta específica para esa pregunta que era simple y profunda. Para hacer lo correcto ante Dios y los demás, necesitas aprender la sabiduría de Dios. ¿Y cómo consigues la sabiduría de Dios? Bueno, para los israelitas, encuentras la sabiduría de Dios meditando en las Escrituras, llamadas la Torá y los profetas. La Torá, esos son los primeros 5 libros de la Biblia. Exacto. En hebreo, Torá significa enseñanza, aunque en nuestras Biblias frecuentemente se traduce como la ley. Pero estos libros no son solo leyes. Correcto. La Torá es una historia del plan de Dios de asociarse con los humanos para gobernar el mundo. Y cuando los humanos arruinan esa asociación a través de su insensatez y violencia, Dios inicia un plan de rescate. Primero escoge y rescata a los israelitas y luego los invita a una relación de pacto. Exacto. La historia de Moisés en el monte Sinaí. Ahí es donde ellos reciben todos estos mandamientos según los cuales debían vivir. Sí,
Entonces, luego de la Torá, vienen los profetas que continúan la historia. Ellos muestran cómo Israel falló al no vivir según la sabiduría de Dios, al violar esos mandamientos. Pero ellos también escribieron poesía sobre cómo ese fracaso no fue el final de la historia. Dios iba a llevar esta asociación a su cumplimiento. Para Jesús y su pueblo, la Torá y los profetas revelan la sabiduría de Dios a cualquiera que medite en ellos de día y de noche. Ok, pero volvamos a todos esos mandamientos. ¿Cómo encuentras sabiduría en un antiguo código de leyes? Sí, bueno, las leyes de la Torá eran antiguas, incluso para Jesús. Fueron dadas siglos antes, cuando los israelitas podían vivir libres en su propia tierra. Pero en los tiempos de Jesús, ellos estaban bajo ocupación romana. Ni siquiera podían cumplir muchas de las leyes originalmente establecidas. Ok, eso es un problema. Y encima, las 613 leyes de la Torá no eran un libro de reglas completo. Y así surgieron maestros de la Torá, llamados escribas y fariseos, que llenaban los vacíos discerniendo la sabiduría de Dios subyacente a las leyes, aplicándola a otras áreas de la vida. Por ejemplo, la Torá decía que los israelitas debían dejar de trabajar un día a la semana. Exacto. Pero, ¿qué contaba como trabajo? Bueno, la Torá no daba una definición completa, así que los escribas estudiaban las escrituras y proporcionaban una lista completa según la cual la gente podía vivir. Aplicaban la sabiduría de Dios a la vida diaria para poder hacer justicia ante Dios y ante los demás. Exacto. Ahora bien, los maestros de Israel no siempre estaban de acuerdo entre sí, y Jesús solía intervenir en estos debates, a veces estando de acuerdo con los escribas y fariseos y otras en desacuerdo. Y eso los preocupaba. Tal vez Jesús no tomaba tan en serio la Torá y los profetas. Entonces, Jesús responde a esta preocupación en el Sermón del Monte cuando dice: no crean que he venido a desmantelar la Torá o los profetas. No he venido a desmantelarlos, sino a llenarlos por completo. ¿Y qué significa eso? Que Jesús vino a llenar la Torá y los profetas por completo. Bueno, recuerda, las Escrituras cuentan la historia del plan de Dios de asociarse con Israel y toda la humanidad para gobernar el mundo. Y Jesús afirmó que estaba llevando adelante esa historia, mostrando cómo vivir rectamente según la sabiduría de Dios. Una gran afirmación. Sí. Jesús incluso dijo que su visión de la justicia estaba más en consonancia con la sabiduría de Dios que cualquier otra persona de su época. Él dijo: a menos que su justicia sobrepase en gran manera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Qué intenso! Así es. Pero como veremos, Jesús está ofreciendo una visión audaz y hermosa de la vida humana. Cómo edificar comunidades saludables y sanar relaciones rotas. Y cómo transformar la hostilidad en honor y respeto. Suena muy bien, pero ¿podrías darme un ejemplo? Bueno, Jesús va a hacer justo eso a través de 6 casos de estudio. En cada caso, cita un mandamiento de la Torá y luego explica cómo revela la sabiduría de Dios para que podamos aprender a amar a Dios y hacer el bien a nuestro prójimo de forma constante. Nuestra misión en Proyecto Biblia es ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de ofrecer todo en forma gratuita gracias a las donaciones generosas de personas como tú en todo el mundo. Para ver toda nuestra biblioteca completa, puedes ver nuestros recursos y realizar donaciones en proyectobiblia.com. Acabamos de ver esta sección del Sermón del Monte. Es una introducción a esta sección del medio, donde Jesús describe la vida de una comunidad justa que está aprendiendo a vivir según la sabiduría de Dios. A continuación, veremos los primeros 3 casos de estudio, donde Jesús muestra cómo se ve la verdadera justicia en nuestras relaciones más desafiantes. Este mes de diciembre la Iglesia iniciará un año de celebraciones con motivo del Jubileo de 2025. Hace unos años el Papa Francisco describió el Jubileo como una forma concreta de vivir en fraternidad y ayudar a los necesitados. Il Giubileo è per convertirsi, perché il nostro cuore divenga più grande, più generoso, più figlio di Dio, con più amore. Ma vi dico una cosa, se questo desiderio, se il Giubileo non arriva alle tasche, non è un vero Giubileo. ¿Avete capito? La Iglesia Católica mantiene desde hace mucho tiempo la tradición del Jubileo, también conocido como Año Santo. Hace más de 700 años, el Papa Bonifacio VIII inauguró el primer Jubileo.
La historia del nacimiento de esta nueva tradición se relata en un libro que hoy se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana. El 1 de enero del año 1300, una multitud de romanos acudió a la plaza de San Pedro. Buscaban la indulgencia plenaria por el comienzo de un nuevo siglo. El Papa Bonifacio VIII aceptó esta petición popular y declaró oficialmente el jubileo el 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro. Históricamente, las reliquias se han convertido en una parte importante de los jubileos. Una de las más famosas vinculada a estos años santos es el velo de la Verónica. A lo largo de los siglos, a veces se sacaba para que los peregrinos pudieran venerarlo. Cada jubileo ha atraído más y más peregrinos a Roma. Con ello surgió la necesidad de construir o ampliar las infraestructuras para acoger la afluencia de personas. Y esto ha continuado incluso hoy con los preparativos del jubileo. Una vez concluidas las obras, viviremos en una ciudad aún más bella, más acogedora, renovada en sus obras artísticas y más fácilmente disfrutable por todos, gracias a la mejora de los recorridos y a las nuevas infraestructuras que se integrarán al tejido urbano. Este será el segundo jubileo del pontificado de Francisco y el 30º desde el primero de los jubileos en el año 1300. ¿A cuántos de nosotros Jesús cambió nuestro corazón? ¿A cuántos Jesús cambió tu corazón? ¿Jesús cambió tu vida? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¡Gloria a Dios! Bendito eres, Señor. Santo eres. Me ha llegado, fue directo al corazón, renovando toda mi vida, con su amor me liberó. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. A pesar de mis caídas, aún Él en mí confía. Del fango me ha levantado y con su amor me ha liberado. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Como un rayo me has llegado, fue directo al corazón, renovando toda mi vida, con su amor me liberó. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida.
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 21. San Pablo, entonces, que visita a Santiago y a los ancianos de Jerusalén. Estamos en este primer versículo de esta narración, que es el versículo 15. Transcurridos estos días, hicimos los preparativos del viaje y subimos hacia Jerusalén. A Ñandeyarañe, por fin, Pablo y sus compañeros están en camino hacia Jerusalén. Decíamos que Pablo aquí después va a reunirse, va a tener una reunión demasiado importante con Santiago, y es el primer encuentro de esta iglesia con la de Antioquía. Aquí entonces la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía, podemos decir. Entonces Pablo que viene desde allá, Pablo que se encuentra desde el concilio de Jerusalén, ellos ya no tuvieron más ningún encuentro. Vea capítulo 15, Ñandeyarañe. Y Pablo ahora se pone en camino con estos preparativos del viaje. Decíamos anteriormente que Pablo no se dejaba convencer, a pesar de que todos los profetas o estos que venían, Ágabo, por ejemplo, hasta lo muestra con un signo, toma el cinturón de Pablo, ata sus pies, le muestra y está diciendo, bueno, ¿cuál y cota de Pablo? Nos encontramos en la casa de Felipe. Este también es otro elemento interesante, ¿verdad?, que nos hace recordar de todo lo que había sucedido anteriormente. De hecho, los apóstoles también nosotros encontramos cuando el Espíritu del Señor, ¿se acuerdan?, que le había llamado a Felipe para acercarse a la carroza, ¿verdad? Se extiende la iglesia por Judea y Samaria. Felipe en Samaria. Después Felipe que se encuentra con el eunuco. Bueno, y después termina. Felipe por su parte se encontró en Azoto y recorría todas las ciudades anunciando la buena nueva hasta que llegó a Cesarea. Nosotros aquí estamos mirando también en este capítulo que justamente Pablo después va a pasar por ese lugar. Llegamos, dice, hasta Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos que estaban allí. Entramos a la casa de Felipe y entramos allí, el evangelista que era uno de los 7, y nos hospedamos en él. Bueno, este Felipe, ¿verdad?, que tiene 4 hijas, ya ahora también eran profetas, profetisas, pero hasta que llega Ágabo. Bueno, todo esto, queridos amigos, es simplemente como una introducción o yacañan de Ginayeva, que Pablo tiene la fuerza del Espíritu. Él se siente con esa gracia de Dios que lo está empujando. Ay de mí si no evangelizar. Ay de mí si no evangelizar. La shepeana ya pone, entonces, ya no iba a la yapota. Porque upego tojina pechera pe. Oye esa calle. Pea ina pe tapeñan de yara esa pe hace hombre uche dale Pablo. En el capítulo 13 también, aquí mismo nosotros habíamos reflexionado y es tan linda esa manera de presentar, ¿verdad? Porque cuando ellos mientras estaban celebrando el culto al Señor, nos dice capítulo 13, versículo 2, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que yo les he llamado. Después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Se dan cuenta? Y esto es espectacular, ¿verdad?
O sea, nos está mostrando este camino. Dale, fuerza, ánimo, vayan. Aquí está. Yo los he elegido a Bernabé y a Saulo para que hagan este camino. Y entonces por eso el profundo amor, ¿qué es lo que les mueve? ¿O qué es lo que le mueve a Pablo? Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar y vamos a seguir estudiando en este versículo primero, simplemente este preparativo de ir hacia Jerusalén, a pesar de todo lo que se les había dicho a Niqueote y Pablo. Lo que le mueve es el profundo amor que tiene hacia sus hermanos y sus hermanas, y sobre todo porque él entiende que esta es la forma, llegando personalmente y predicando el Evangelio de Jesucristo, es la misión que Dios le ha encomendado. Y por eso él lo toma tan en serio y dice esta frase: ay de mí si no evangelizara. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.